Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Quinta Emprende Conversaciones LQE, aquí a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto también nuestro canal de YouTube. Ya vamos en el episodio número 31 de la sexta temporada de este programa radial que comenzó en el 2015 para poder hablar sobre emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología con diferentes actores de nuestro ecosistema regional. Y hoy en particular tenemos un tema que ha sido de bastante interés en nuestras redes sociales, como lo es el uso de aceites esenciales como alternativa de manejo ecológico para plagas, entre ellas la Brigada Hilaris, un tema que también estuvimos conversando hace poquitos días, que también han podido visitar en nuestro sitio web laquintaemprende.cl. Y por supuesto, para poder conversar sobre esto, tenemos a dos grandes invitados: Camila González, investigadora del programa Manejo Territorial de Insectos de Centro Ceres, también ingeniera agrónoma y candidata al magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales, y también Wilson Barros, doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, ingeniero agrónomo de la misma universidad y académico de la Escuela de Agronomía de la PUCB, donde imparte las clases de entomología agrícola. Muy bienvenidos, Camila y Wilson, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien aquí. Contento hoy en la tarde de poder conversar del proyecto en que estamos trabajando con Camila, que ella está desarrollando su tesis de magíster. Sí, hola. Bueno, estamos contentos, como dice el profesor Wilson, de estar acá y poder contarles a todos un poco lo que nosotros estamos trabajando y poder acercar de esa forma también lo que es la ciencia a la comunidad, para que sea como una conversación en la que todos puedan sacar provecho de lo que nosotros les vamos a contar. Lo vamos a tratar de hacer lo más, con un lenguaje lo más aterrizado posible para que podamos todos entendernos y quede comprendida la idea. Eso es muy importante porque a veces, bueno, todos los emprendedores e investigadores nos pasa que estamos tan involucrados en lo que estamos haciendo que de repente se nos va que hay palabras que no son del uso cotidiano todavía. Así que me parece súper que vayamos haciendo esa bajada, y yo también ahí, si me quedo confundida con alguna temática, la voy a preguntar entonces de inmediato. Camila, Wilson, cuéntenos un poco primero cómo comienza este proyecto, cómo surge la idea de poder usar estos aceites para quitar las plagas de ciertos alimentos que se cultivan en nuestra región de Valparaíso. Bueno, esto surge un poco al alero de un proyecto que presentó lideró, digamos, el Centro Ceres, que es un centro que originalmente partió de la Pontificia Universidad Católica, pero hoy día ya está independizándose, un centro regional, y se postuló, digamos, a un proyecto de fortalecimiento de centros regionales, un I+D de Ciencia de Territorio, en 2018, un proyecto que se extendió 24 meses y bueno, por motivo, digamos, de pandemia y todo, hubo algún periodo, digamos, donde se pudo alargar más. Eso permitió, digamos, poder profundizar algunos aspectos. Ha sido bastante arduo el trabajo, sobre todo, digamos, de la alumna, y un poco lo que nos planteamos en un principio es encontrar volátiles, aceites esenciales fundamentalmente, que son compuestos químicos que pudieran resultar atrayentes o repelentes para una plaga, digamos, que se llama Bragada hilaris, que es el chinche africano. Y bueno, es una plaga invasiva que llegó hace muy poco a Chile, y que la verdad para los pequeños productores resulta bastante complejo poder tener alternativas al uso, sobre todo de insecticidas de amplio espectro. Entonces, fundamentalmente nos planteamos, digamos, como desafío poder establecer manejos más bien de corte ecológico, en técnicas que se denominan de tirar y empujar, de tipo push-pull. Entonces hay toda digamos, una ciencia que se llama ecología química, que establece principios, ¿ya? Y fundamenta, digamos, ciertos experimentos para ir encontrando estos candidatos, evaluando estos candidatos
Bueno, un poco nos planteamos como grupo multidisciplinario con Marta Albornoz, que es doctora de la línea, digamos, del CEDES, y incluimos a un par de alumnas de estudiantes de magíster que trabajaban, digamos, Camila, que estaba también cercana, digamos, al centro, y Rocío. Y en esa línea ahí tú mencionaste algo que era un trabajo de magíster, y justamente ese trabajo de magíster es justamente de Camila, la razón por la que nos está acompañando hoy día. Camila, ¿cómo ha sido también tu perspectiva? Porque en el fondo me imagino, no sé si fue una propuesta en conjunta, si tú planteaste la propuesta de investigación, ¿cómo se dio eso también? Claro, inicialmente la propuesta abarcaba el tema de utilizar plantas con este fin de hacerlo repelente, atractivo, como dice el profesor Wilson. Y a raíz de eso también surge la posibilidad y la idea de generar una propuesta en paralelo que junto a la anterior de las plantas se pudieran potenciar. Y de esta manera nace la idea de poder usar, por ejemplo, los aceites esenciales para poder potenciar el tema de la repelencia, que finalmente esa es como la idea central de mi tesis, que coopera lógicamente a la idea del proyecto, que busca repelencia y atracción para esta banda Puchampul, pero en mi proyecto de tesis yo me enfoco en lo que es la repelencia del insecto mediante el uso de plantas y también asociado al uso de aceites esenciales. ¿Ya? Ahí es donde se evalúa de manera en conjunto y por separado esta actividad como repelente. Esa era la idea inicial. La idea era poder llevar a campo ensayos en donde se pudieran probar estos aceites esenciales y estas plantas, pero el tema de la pandemia retrasó harto los ensayos de laboratorio y con ello luego los ensayos de terreno, porque finalmente Quillota entró en fase 1 en un periodo del año 2021 que abarcó gran cantidad de meses. Entonces, después cuando ya nosotros queríamos hacer ensayos, se nos complicaba un poco la existencia porque yo debía viajar desde una comuna que estaba, no sé, en otra fase distinta. Se hacía como un poco complejo. Yo la tengo. La verdad. Y finalmente la tesis se enfocó en lo que es laboratorio. Y a raíz de eso también pues surge, ¿no es cierto?, la necesidad por un lado y también la idea de poder seguir estudiando esto, pero ya más ligado a lo que serían ensayos de terreno, de campo, para poder validar lo que se obtiene del laboratorio. Y en este proceso, pese a que fue de laboratorio, ¿cómo coordinaban o cómo fue el trabajo también con los agricultores? Porque me imagino que también hubo un proceso de levantamiento de información en el que se intentó ir a terreno. Bueno, por la pandemia eso se fue restringiendo, pero ¿cuál es el vínculo que ustedes también tienen con la zona agrícola? Bueno, el vínculo que nosotros mantenemos es bien estrecho con los agricultores de la zona, principalmente de Quillota, que era en donde estaban ubicados los ensayos que corresponden al proyecto en sí. Nosotros durante el periodo del año 2019, que fue cuando ya se puso en marcha el proyecto en sí, realizamos ensayos en terreno en la zona de San Pedro y en La Palma, acá en Quillota. Y los ensayos en terreno tuvieron una buena recepción por parte de los agricultores. Estos eran agricultores que estaban dedicados a la agricultura ya orgánica o en transición a ella. Y bueno, por el año 2021 tuvimos que suspender estos ensayos, en su mayoría, dado el tema de la pandemia y de los desplazamientos, ¿no es cierto? Pero al día de hoy todavía mantenemos relación con ellos y hemos podido un poco traspasarle la información, todos los resultados del proyecto que ya caducó ahora en diciembre, todos los resultados se los hicimos un traspaso de información a ellos mediante un seminario en donde les fuimos mostrando los resultados del proyecto, lo bueno y lo malo, todo lo que nos fue ocurriendo a lo largo de ello, y también este nacimiento de las tesis, el nacimiento, digo, que aborda la temática del uso de aceites esenciales, y por otro lado la otra tesis que abarca el tema de los enemigos naturales.
esto siempre va como en una respuesta a la necesidad que tienen los agricultores orgánicos en transición hacia lo orgánico o los agroecológicos, porque lamentablemente para el control de este insecto, las herramientas que se emplean y que están autorizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero son en su mayoría el uso de pesticidas de síntesis, ¿ya? Que van de la mano, ¿no es cierto?, con la agricultura convencional. Entonces, el agricultor que está en transición o está, que es orgánico, de esa línea queda un poco de manos atadas porque las herramientas que ellos tienen para combatir este insecto son muy pocas. De hecho, hay solamente un insecticida registrado, que sería el aceite de NEM, como para poder combatir a esta plaga. Entonces, todo esto, por eso se volvió tan necesario también el traspaso de esta información a los agricultores, para que pudieran tener este feedback de lo que nosotros hemos hecho y qué cosas nos han resultado. Bueno, esa metodología que tú mencionas es algo que nosotros venimos viendo ahí también desde antes como una característica del Centro CERE, ese espíritu de poder compartir con los agricultores, como tú dices, no solo lo que se logró, sino también los errores para que dentro del proceso que ellos mismos van a vivir replicando esta iniciativa que ustedes están liderando actualmente, tenga la menor cantidad de errores posible. ¿No es así, Wilson? No sé si quieras ahí aportar algo también a lo que mencionaba Camila. Sí, en ese sentido, nosotros también hemos ido recogiendo de parte de los agricultores algún grado de información acerca porque esta plaga es más bien muy reciente, es una plaga invasiva, y es por eso que, bueno, normalmente las plagas invasivas tienen una fase de expansión, que cuando llegan a un territorio no tienen enemigos naturales, o los enemigos naturales no están muy bien adaptados a su manejo. Por lo tanto, generalmente, y esto pasa en los países en el mundo, su control es mediante la autorización de emergencia de algunos insecticidas. Después de un tiempo esto se limita, porque obviamente es un tema, digamos, reglamentario. Y claro, como decía Camila, en este caso, pequeños productores de hortalizas, generalmente crucíferas y, bueno, otras hortalizas, porque este chinche es bastante polífago, afecta muchas familias de plantas y flores, y está presente. Entonces, esa información nosotros la fuimos levantando también un poco en contacto con los productores. Ahí, bueno, la gente del centro les iba preguntando cuál cultivo atacaba más, cuál maleza estaba más presente, en qué etapa. Y bueno, también algunos asesores y bien, gente, digamos, que estaba ligada a terreno también, previo, digamos, a nosotros levantar este proyecto, pudimos precisar, digamos, esta información. Y en parte, digamos, los resultados, como decía Camila, se los hemos ido transmitiendo, ¿ya? En la etapa, digamos, de laboratorio, cuando se evalúan estas moléculas, se evalúan extractos, aceites esenciales, pero también se evalúan plantas y se contrastan, digamos, distintas plantas para ver si son repelentes o son atrayentes, y en ese proceso, digamos, después son posibles candidatos para evaluar en una etapa, digamos, posterior en campo. Entonces, en ese sentido, hemos podido, a través de un contacto con los productores, tener este proceso de mejora continua y aprovechar también su información de primera mano, que cuáles son lo que ellos están viendo, qué funciona, qué no funciona, porque en realidad el objetivo es que desarrollar herramientas que a ellos les puedan servir. Y en esa línea, tratando de interpretar un poco lo que me cuentan, los aceites esenciales lo que hacen es que van investigando a través de los laboratorios las distintas hojas, los distintos cultivos que tienen los territorios, y de ahí extraen lo que podría servir como un repelente natural o más ecológico. Existe, digamos, distintos tipos de moléculas que se clasifican dentro de las moléculas que son atrayentes o repelentes, que son compuestos que liberan las plantas de forma natural, y un tipo de moléculas son aceites, digamos, esenciales, ya como de lavanda, en fin, de distintas plantas que se sintetizan, digamos,
de manera, digamos, hay un mecanismo, digamos, para químicos para poder sintetizarlo. Y la idea un poco después utilizar las plantas de manera directa como un corredor y también utilizar este aceite adicionado, digamos, en las plantas. En esta estrategia que mencionaba Camila, que se llama de push-pull o de tirar y empujar. Entonces tú agregas un repelente que empuja la plaga hacia afuera, desde el cultivo hacia afuera, y algunos compuestos que pudieran también atraer enemigos naturales, ya que en el fondo esa es como la estrategia teórica en el fondo. Pero claro, siempre la teoría es un poco más fácil que la práctica, entonces esto es de mucha prueba y mucha ensayo y aprendizaje. Bueno, ahí... Tiene que ver mucho también con lo que ocurre en el cultivo, con los olores de fondo que hay en los cultivos también, que por ejemplo, aspectos del manejo, a qué distancia se dejan estos corredores, estas plantas, en qué proporción. Son todos aspectos que hay que ir como afinando y la verdad es que en principio ya hay información que aporta en el sentido de que hay buena, digamos, información que puede aportar en el sentido de que estos aceites podrían cumplir un rol de manejo a distancia corta a media, digamos. Por eso tan importante el trabajo con los agricultores, porque todos los cultivos son distintos, como tú dices, y depende de múltiples factores que también conviven, tanto en términos de vegetal como también animal, otros insectos, el mismo ambiente. ¿Y qué vegetales en particular están siendo afectados o están trabajando ustedes con estos aceites esenciales? En general estamos nosotros, bueno, todas las crucíferas en general se están afectando, repollo, brócoli, en fin, repollito de Bruselas en general, pero estamos trabajando fundamentalmente con repollo como planta modelo, pero son plantas, digamos, bastante similares. Y lo que tú decías es clave, que en términos, digamos, de lo que se busca, también tiene que ser un repelente que tampoco tenga efectos a veces sobre otros insectos polinizadores o que tenga, digamos, efectos ojalá beneficiosos y que no atraiga otras plagas que puedan ser perjudiciales también para el cultivo. Entonces todo eso también hay que estarlo mirando y claro, porque en el fondo es lo que ha sido el trabajo un poco de Camila a nivel de laboratorio en una primera etapa y que esperamos, digamos, ir ampliando con otros ensayos que se han ido realizando a nivel de campo. De todas maneras, entonces esos estudios de laboratorio que no estaban previstos han servido bastante para hacer, como dices tú, un buen levantamiento de información y cuando sea el momento oportuno ya para poder implementarlo, que hayan hartos antecedentes para cometer la menor cantidad de errores posibles. Camila, Wilson, hemos hablado harto aquí dentro de este proyecto, obviamente del Centro Ceres, porque es de donde se origina este proyecto, y para quienes todavía no conocen lo que hace el Centro Ceres, vamos a hacer una pequeña pausa con un video explicativo del centro, ahí con hartos actores que explican en qué consiste este proyecto, cuál es el que hace la misión, la visión, así que los invitamos a ver ese video y luego seguiremos conversando aquí en Conversaciones LQE junto a Camila González y Wilson Barros. No se separen, que ya regresamos. Este centro se originó en el año 2011 y fue una iniciativa en conjunto con el Gobierno Regional de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso y CONICIT, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Ceres, el nombre de la diosa romana en la fecundidad de las cosechas. Le quisimos poner ese nombre y no es un acrónimo, no es una sigla, porque pensamos que hay que restituir la vida para un desarrollo de una agricultura sustentable. Cuando buscamos alimentar sanamente y buscamos sistemas que sean sostenibles y pensamos que eso, el manejo en la restauración biológica de los suelos permite cultivo de especies vegetales en amplia diversidad,
Desarrollamos también modelos que sean para educar a niños y también para capacitar tanto a técnicos como a agricultores y actores de la región, porque nuestra base de trabajo se basa en un enfoque sistémico y haciendo ciencia para innovar. Creo que un sello que distingue al Centro Ceres son las metodologías participativas que nosotros ocupamos. Tanto para abordar el desarrollo rural sustentable como la agricultura sustentable, nosotros trabajamos con las personas desde el inicio. Entonces todo eso genera una riqueza que nos permite abordar todas las variables que intervienen en un sistema agrícola. Hasta el año 87 producía con muchos pesticidas. Desde ahí hubo un cambio, pero en 100%. Yo soy un convencido de que mientras viva, nunca voy a terminar de aprender, y si se trata de producir limpio, yo estoy dispuesto a innovar, siempre a innovar. En el Centro Ceres desarrollamos sistemas agrícolas fértiles y saludables en un trabajo colaborativo junto con los agricultores. Uno de los grandes problemas que enfrenta la agricultura hoy en día es la compactación física de los suelos. Comprender al suelo como un organismo vivo es el primer paso para comenzar su restauración biológica. En el programa Manejo Territorial de Insectos tenemos 2 focos de trabajo. El primero, el servicio ecosistémico de polinización, en donde estamos apoyando el desarrollo de una apicultura sustentable dentro de la región. El segundo, el servicio ecosistémico de regulación biótica, en donde estamos investigando el desarrollo de unidades de biodiversidad funcional para el control biológico por conservación. En nuestro programa creemos que la biodiversidad es fundamental para mantener el equilibrio entomológico en los sistemas productivos. Es importante conocer qué especies vegetales ofrecen refugio y alimentación a los enemigos naturales de las plagas. El uso intensivo de agroquímicos para el control de plagas afecta a los insectos benéficos como las abejas. Estamos muy contentos con el apoyo que hemos tenido por parte del Centro Ceres, ya que ellos siempre nos han ayudado en lo que es la parte científica, por ejemplo, en lo que son monitoreos de varroa, también con los proyectos, principalmente el proyecto BCE, Vinculación Ciencia-Empresa, y siempre los directores de programa y también los investigadores han estado trabajando, digamos, en terreno con nosotros, así que muy agradecido del Centro Ceres. Como programa nos enfocamos en la valorización de los paisajes rurales de la región, dado que estos paisajes hoy día han sido invisibilizados por los instrumentos de planificación territorial. Es por eso que nosotros queremos poner en valor sus singularidades, sus particularidades y además reconocer sus brechas territoriales. Este centro, con un grupo de profesionales, hoy día somos más de 25 profesionales de distintas profesiones, agrónomos, geógrafos, biólogos, psicólogos, antropólogos. Estamos trabajando en diferentes programas, cómo mejorar la calidad de vida de la población de Valparaíso, cómo mejorar el desarrollo armónico de los territorios rurales con lindos paisajes y con participación de la gente en cada territorio. Regresamos aquí en el episodio número 31 ya de la 6ª temporada de La Quinta Emprende, este espacio de conversación que desde el 2015 está en la región de Valparaíso para poder conversar sobre emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología. Y este video que ustedes acaban de ver es sobre el Centro Ceres, uno de los líderes de este proyecto que estamos conversando hoy día, que tiene relación con el uso de aceites esenciales como alternativa de manejo ecológico para plagas, entre ellas la Bragada Hilaris, que ya también la habíamos nosotros dado a conocer a través de nuestra página web, laquintaemprende.cl, y que por supuesto era importante ahí ahondar en mayor profundidad a través de este espacio de conversación que ustedes pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, LQETV, y también a través de nuestras redes sociales, La Quinta Emprende en Instagram y también en Facebook. Camila, Wilson, ustedes ya nos contaron un poco sobre el origen del proyecto, a qué plantas afectan, pero cuéntenos un poco más sobre cómo se fue dando el desarrollo de este proyecto y cuáles fueron los principales resultados obtenidos. Ahí vayan complementando. Bueno, este proyecto comenzó a ejecutarse ya el año 2019, ya se adjudicó a finales del 2018 y se empezó a implementar en los campos en el año 2019. Tuvimos 3 lugares en donde hicimos ensayos de campo, ya uno de ellos corresponde a la zona de San Pedro, acá en Quillota, otro en la zona de La Palma, y 2 en la zona de La Palma, porque son vecinos. La idea de estos
lugares en donde hacíamos los ensayos, lógicamente era probar qué tan bien andaba el uso de estas bandas para poder repeler al insecto Bagrada hilari en cultivos de repollo, ¿ya? Estos agricultores que nos facilitaron sus dependencias fueron agricultores que estaban asociados ya a lo que era la agricultura orgánica o bien en transición a ella. Ya cabe destacar que eso quiere decir que no, el uso de pesticidas en sus campos ya era una herramienta que no usaban hace tiempo, o que al ser orgánico ya definitivamente las herramientas que usaban eran de otro tipo. Ya no habían aplicaciones con insecticidas convencionales. Ahí nosotros estos ensayos los hicimos durante 3 temporadas y los resultados que obtuvimos fueron bastante satisfactorios. En ellos nosotros no probamos aceites esenciales, sino probamos las bandas, ¿ya? Las bandas fueron escogidas mediante bibliografía y también por el mismo pimponeo que nosotros mantenemos con los agricultores en cuanto a información, porque nosotros cuando trabajamos con ellos, el trabajo de nosotros es horizontal. Nosotros destacamos y valoramos mucho los saberes campesinos. Entonces, muchas de las plantas que nosotros colocamos en estas bandas fueron plantas de las que ellos nos hablaron, de que nunca habían visto el chinche, o ¿sabe qué? Mire, vi que pues, si ponía X planta, los chinches como que no aparecían cerca de mi cultivo. Entonces, todo eso nosotros como que lo unamos y convertimos esa información valiosa en estas bandas. ¿Ya? Teníamos tratamientos que contemplaban el tratamiento control, que es el tratamiento que no tiene nada, solamente de repollo, un paño solamente de repollo. Como segundo tratamiento, o sea, como tratamiento ya con plantas, usamos la combinación de 9 especies de plantas repelentes y distintas. Y como tercer tratamiento, el uso de solo 2 de estas 9 plantas que iban combinadas e intercaladas en campo. ¿Ya? Y lo que pudimos constatar de esto como resultado fue que la mayor diversidad de especies generaba una mayor atracción de enemigos naturales, por un lado, lo cual era una información valiosa, considerando que, como decía el profesor Wilson, Bagrada es un insecto que lleva poco tiempo, o sea, que ahora ya se ha sumado años acá en Chile, pero que en ese tiempo, cuando nosotros instalamos los ensayos, llevaba muy poquito tiempo y la información que había era muy escasa. Entonces, en cuanto al conocimiento de los enemigos naturales, se sabía solamente los que estaban asociados a ella en su lugar de origen, ¿ya? Y acá nosotros, con ensayos, ¿no es cierto?, pudimos dar con algunos datos importantes, como por ejemplo, nos dimos cuenta que los coccinélidos, estoy hablando de las chinitas, hay muchas de ellas algunas de ellas son nativas y que tienen una gran capacidad como depredadoras de pulgones, que son conocidas por eso en general, pero que al enfrentarse con Bagrada también tenían esta conducta de depredadora, lo cual nosotros en campo, cuando hacíamos monitoreo de insectos, nos dábamos cuenta que había una gran cantidad de chinitas. Entonces, todo eso fue como íbamos armando un poco lo que es como la historia, ¿no es cierto?, de los que podían ser los controladores biológicos. Encontramos algunos parasitoides también, y eso en resumidas cuentas, las bandas florales, ¿no es cierto?, a mayor diversidad de especies, generaban un menor daño a nivel de cultivo, en este caso en el cultivo del repollo. Y esto estaba dado, ¿no es cierto?, porque pensamos, ¿no es cierto?, que el control biológico, por un lado, afectó positivamente, pero también se le puede asociar al tema de la repelencia, ya que había menos ejemplares de Bagrada en las zonas en donde estaban estas bandas multiflorales. No sé si el profesor Wilson quiere aportar algo más que se me haya quedado en el tintero. Eso esencialmente, en simple, estos corredores, digamos, son la clave. Se han investigado bastante en el mundo y han sido utilizados fundamentalmente, nuestros competidores neozelandeses los trabajaron en los años 2000. Aquí también se han desarrollado algunas ideas de corredores para frutales, para viñas,
Entonces estas tecnologías, digamos, existen, pero sí requieren bastante estudio, bastante información, porque hay aspectos del paisaje, el manejo, los tipos de cultivo, como decía Camila, que alteran los olores de fondo y las dinámicas que podrían ser beneficiosas, entonces requieren validación, una adecuada validación. Y eso es un poco lo que hemos ido haciendo en este proyecto, ir asentando el conocimiento que es del laboratorio en estas pruebas que se hacen con insectos. Se les colocan muestras para ver su comportamiento, ver si responden al estímulo o no responden al estímulo, si se pueden clasificar como repelentes las plantas o atrayentes, digamos. Y en ese sentido eso se lleva, digamos, a terreno. Un poco nosotros, como mencionaba Camila, y para los productores también es una apuesta, digamos, bastante interesante desde el punto de vista del manejo. Y claro, como esta es una plaga que los tenía bastante complicados, poder ver digamos, poder ver estos corredores, poder ver, digamos, cómo es la función, cómo se pueden hacer esta transferencia hacia los productores, algo que ha ido haciendo el centro y les ha ido contando esta información a través de presentaciones, a través de también, por temas de pandemia, a veces no se podían hacer todas las cosas presenciales que nos hubieran gustado hacer y habernos juntado, nos estábamos cuidando. Pero sí se pudo, digamos, desarrollar, digamos, una red con los productores y poder, a través de estos estudios que se hicieron, poder después dárselo a conocer. Y esos resultados, digamos, se pudieron llevar digamos, a transferir un poco de manera y claro, y transferir también de parte de los productores su experiencia en cuanto a los manejos. Yo creo que lo otro interesante que mencionamos también es acerca de que los productores son productores pequeños, entonces para ellos de repente colocar un corredor podrían pensar, no lo voy a hacer porque en realidad me va a implicar un costo, voy a dejar de ganar, dejar de producir, pero la verdad es que sí encontramos productores, sí encontramos, digamos, espacios para poder hacer los ensayos. Y hay interés, digamos, en desarrollar estas técnicas nuevas, ¿ya? Considerando también, y eso también un poco acotando lo que decía Camila, tratamos también de incluir algunas especies que pudieran tener un resorte productivo también, por ejemplo el perejil, por ahí hay algunos cultivos ahí que los mencionamos, que los tenemos, digamos, como candidatos para poder, digamos, tener que este corredor no sea tan improductivo desde el punto de vista tradicional. Pero la verdad es que nos sorprendió eso de que los productores en realidad están dispuestos a dejar un espacio para estos manejos. Y ese término de resorte significa que ¿qué cosa? Dijiste que es el anterior que puede comentar que ¿Y nos pudieron repetir un poquito? Así que ahí se me perdí un poco. Ya, que tú cuando estabas hablando mencionaste que plantas como el cilantro servían un poco como resorte de este floral con las plantas que estaban siendo afectadas. ¿A qué te refieres con eso en términos de cultivo? El perejil, sí. El perejil. No, son como, bueno, candidatos que se colocan como corredores, como posibles repelentes, como plantas repelentes. Ahí también tiene los detalles de las que usamos en concreto, pero siempre fuimos revisando la literatura y tratando de buscar candidatos. Hicimos una selección desde una revisión amplia, como te mencionaba Camila, desde los productores, también de lo que encontramos en literatura para otros chinches y otros, digamos, cosas que se habían desarrollado en otras latitudes, digamos, y también algunos estudios, digamos, que me he estado mirando acá, digamos, de cosas prácticas, digamos, fundamentalmente.
Claro, esa amortiguación igual tiene que ver un poco con el hecho de que se entiende que la agricultura es una actividad económica. Los agricultores buscan, ¿no es cierto?, mediante su actividad vender lo que están produciendo. Entonces, para nosotros suena muy lógico que ellos sientan un cierto nivel de reticencia al principio, si le decimos que tienen que ocupar bandas florales en una hilera, por ejemplo, que podría significar, no sé, una cierta cantidad de plantas que él quería vender. Entonces, en base a eso también nosotros el diseño que generamos fue un diseño en el cual se ocupaba poco espacio y las plantas que nosotros utilizamos como ensayo, yo me autocorrijo porque eran 6 especies. Usamos malva rosa, menta, cilantro, perejil, cardenal, la hiedra cardenal. Entonces, lo que nosotros después de terminado el proyecto nos dimos cuenta era que habían algunas especies que generaban una mayor repelencia ya a nivel de adultos de estos insectos, que podía ser el cilantro y el perejil y el cardenal. Entonces, aquí lo que se arma un poco con a nivel de laboratorio, esa fue la respuesta que tuvimos, ¿ya? Que puede obviamente cambiar si uno lo hace en campo porque las condiciones son distintas, y que esa idea también queda, ¿no es cierto?, como para poder generar otro proyecto futuro. Entonces, es distinto decirle a un agricultor que arme una hilera completa de plantas que él no va a vender, porque no es su rubro, a decirle que incorpore plantas como cilantro y perejil que pueden ir dentro de la oferta que ellos tengan hacia sus consumidores. Pueden generar canastas, ¿no es cierto?, que sean más diversas. Entonces igual eso genera un poco más de confianza al aceptar incorporar estas tecnologías, estos trabajos desarrollados en sus campos. Y este tipo de soluciones, lo conversábamos también en otro programa con invitados vinculados a hacer, es algo que antiguamente se practicaba, que se fue perdiendo y que hoy día se está recuperando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven que va como en esa misma línea? ¿O son investigaciones igual que debido a la tecnología también se han ido investigando y antes no existían? Yo creo que el uso de corredor en Chile, en viñas, por ejemplo, de los años 2000 se han presentado proyectos y la tecnología desde los asesores también se ha tratado de traer, pero ocurre, digamos, un poco que nos estamos enfrentando a distintos problemas en la agricultura, entre ellos, digamos, los mercados están cada vez más exigentes y se viene, digamos, para la agricultura cada vez más restricción. Entonces, en ese contexto y en el contexto de que los productores también están buscando alternativas orgánicas o ecológicas de producción, estas herramientas, entre comillas, que habían sido exploradas a lo mejor en otros países, se han ido, digamos, probando en estos insectos invasivos como ya manejos, digamos, que requieren más estudios, pero que puedan ser una alternativa, digamos, para el manejo de estas plagas. O sea, en concreto, diría que hay antecedentes, digamos, del uso de corredores en Chile hace un tiempo, pero se ha ido perdiendo un poco. Se trató de implementar, digamos, en otras plagas en la zona, por asesores también, pero estudios, digamos, más acabados respecto a esta plaga en particular de corredores, hay, digamos, estamos, digamos, nosotros desarrollando estos estudios con el centro. Y también el tema como de nosotros como centro también trabajamos muy estrechamente con lo que es la agroecología y con ello nosotros tratamos de potenciar a los agricultores, y ellos también tienen, los que participan con nosotros tienen un poco ese switch de generar cultivos que sean no monocultivos, sino que sean intercalados, por ejemplo, con otros cultivos, y de esta manera, sin querer queriendo,
se puede ir, ¿no es cierto?, generando estas repelencias. Por ejemplo, los agricultores con los que nosotros trabajamos tienen sus paños de cultivo, ¿no es cierto?, los van intercalando con cultivos que van haciendo finalmente una canasta nutritiva para que ellos puedan vender después. Entonces, son agricultores que, si bien cultivan brásicas como cultivo principal, también van asociados a su alrededor cebolla, cebollín, ajo, cilantro, perejil. Entonces, ellos muchas veces a lo mejor no sabían este concepto de repelencia, y nosotros lo hemos podido comprobar en el proyecto, y ellos ya saben, ¿no es cierto?, que desde antes de que nosotros les mostráramos que ellos podían repeler, ellos ya lo estaban haciendo. Entonces, igual ellos han sido también un empuje para nosotros y una ayuda bastante significativa. Y otro aspecto, digamos, que lo mencionaba Camila, que me gustaría reforzar, lo que tiene que ver un poco con la diversidad, que es como lo que busca un poco este proyecto, en términos, digamos, de que el uso de corredores fomenta la diversidad, rompe un poco la agricultura más intensiva o de uso más intensivo. Y eso, el favorecer la diversidad, sí hay amplia consenso en la literatura de que en algunos sistemas de paisaje, en algunos puede ser muy favorable para el desarrollo de enemigos naturales, de polinizadores, de insectos asociados, con macrofauna, y podría ser, hay una teoría, digamos, también que establece que podría ser, digamos, favorecer esta agricultura que es como el problema, que siempre se causa como parte del problema de reducir la diversidad por utilizar espacios, digamos, cultivados, digamos, tenerla, que sea parte un poco de la solución. Y desde el punto de vista más humano, social, también tiene un componente importante de poder transmitir esto, en el sentido de utilizarlo como un bien en sí, en el sentido de que, si lo miramos desde un punto de vista del efecto, claro, buscamos siempre un efecto que sea significativo, pero el hecho de reducir las poblaciones de plaga y incrementando la diversidad y favoreciendo los servicios ecosistémicos, por ejemplo, de polinizadores, se ha visto que hay aspectos que generalmente necesitan ser explorados y cuantificados, digamos, en términos, digamos, de costo, que normalmente no se miran. Siempre se mira, digamos, el costo un poco al corto plazo, ¿ya? Y claro, el corto plazo puede ser más económico, pero claro, cuando se incorporan estas otras variables, sí se puede, digamos, determinar que el incremento de la diversidad y el favorecer los enemigos naturales por el efecto de un corredor podría tener implicancia para otros cultivos, en el fondo, de incluso ser un buen vecino, porque a lo mejor al productor no le está haciendo, le está ayudando, digamos, a otros productores a que tengan mejor polinización o mejor control sobre sus plagas también. Sí, no, súper interesante la investigación, los resultados, y cómo también la ciencia permite ir conociendo también otras esferas que antes no se podían, y razón por la cual muchos agricultores también terminaban perdiendo su siembra. En este caso ahora es mucho más perdurable, y bueno, ya lo hemos comentado en otros programas también. En la región de Valparaíso muchos agricultores, lo mismo que cultivan, consumen también. Entonces también no es solamente un tema de ventas, muchas veces también es un tema del consumo propio, de comer alimentos un poco menos intoxicados con pesticidas que no sean naturales. Así que sin duda es un tremendo tema el que ustedes han estado viendo todo este tiempo, y que van a seguir desarrollando, como decían ahí ahora, desde un trabajo en territorio, si es que la pandemia lo permite, para poder ir testeando ahí caso a caso y ver la mejora en cada uno de los predios de nuestra región de Valparaíso. Ya estamos llegando al final de la conversación, pero antes igual quisiera consultarles un poco de cómo los agricultores que nos están escuchando quizás y no conocían este proyecto o no están formando parte,
quizás podrían interesarse y querer unirse a ustedes para hacer este testeo en terreno cuando ya lo permita, decíamos, la pandemia. Pero antes de irnos con esa pregunta final, vamos a ir con otro video, una pausa comercial pequeñita también, para que quienes no están muy conectados con la temática que estamos hablando, en particular sobre esta plaga de Bragada hilaris, puedan conocerla. Aquí va un video introductorio de todo esto que hemos estado conversando y ya nos vamos con esta última pregunta al cierre. Así que atención a todos los agricultores que nos están escuchando y que les interesa esta temática. Ya regresamos. Proyecto se adjudicó el año 2018, finales del 2018, en donde estamos desarrollando varias estrategias para el manejo de Bagrada, buscando soluciones para la agricultura y desarrollar una estrategia de manejo para Bagrada hilaris, el chinche africano, mediante método push and pull, que son unidades de biodiversidad funcional que permiten que la plaga se aleje de los cultivos, utilizando plantas repelentes y atrayentes del insecto. En este contexto, el proyecto contempla todo un análisis en ensayos controlados y en laboratorio, y tiene como segundo componente un trabajo de transferencia con los agricultores, directamente con los agricultores. En general, nosotros estamos trabajando con 3 núcleos de aprendizaje que formamos al alero del proyecto. Uno está ubicado en Quillota, Calle Larga y en la zona de Yayay. Centro Ceres cuenta con una red de núcleos de aprendizaje que fueron creados anteriormente por otros proyectos. Esta red de núcleos creadas por el Centro Ceres lo que busca es trabajar en conjunto con los agricultores para transitar hacia una agricultura más sustentable y más amigable con el medio ambiente. Una de las innovaciones que está desarrollando este proyecto, a diferencia de otros proyectos que ha desarrollado Ceres, es que en este caso estamos realizando los ensayos en los predios de los agricultores. Nosotros salimos de nuestro módulo experimental y estamos haciendo los ensayos en el campo de 3 agricultores de la zona, uno de ellos es Héctor Ugalde, y esto nos está ayudando a que ellos comprendan desde el inicio cuáles son los efectos que la biodiversidad tiene en sus propios cultivos. En estos talleres nosotros vamos a tocar distintos temas, todos englobados en lo que es la agroecología, el manejo de plagas y el manejo de Bagrada hilaris. Como este proyecto tiene un énfasis más holístico en lo que es el manejo de plagas, vamos a ver también manejos de nutrición, de preparación de insumos, y vamos a ver un poco, hablar también sobre el agua. En el proyecto nosotros buscamos que la transferencia de conocimiento sea bilateral, que nosotros podamos entregar conocimiento pero también recibirlo, que eso haga un ambiente más nutritivo, donde el conocimiento no sea asimétrico, sino que se entregue en todas direcciones, tanto de nosotros hacia los agricultores, de los agricultores hacia nosotros y entre los agricultores. Una de las líneas de trabajo que tenemos nosotros establecida es poder contribuir de una manera más activa y de una manera más saludable a lo que es la producción de alimentos que respeten, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las condiciones de uso de productos químicos. Por lo tanto, la verdad que nosotros queremos potenciar esta línea de trabajo, producción limpia, ojalá en algún momento llegar a tener productos orgánicos, pero mientras tanto esta oportunidad que se nos brinda a través del CERES, ¿no es cierto?, y de estos NAP participativos es ideal para ir contribuyendo hacia este objetivo. Yo estoy dispuesto a que mi predio sea visitado y sea una verdadera escuela para el aprendizaje de mis vecinos y en particular del beneficiario, porque uno recibe más de lo que da. El desafío es un intento por aprender y por aplicar los nuevos conocimientos en este terreno, con la finalidad de mejorar el rendimiento y que cada especie que aquí pueda reproducirse tenga la mejor calidad. Y estamos de regreso, más clarito imposible. Ahí estaba este video del Centro Ceres explicando un poco sobre esta plaga que llegó a nuestra región de Valparaíso, a otras regiones de Chile también, llamada Bragada hilaris, y que ya aquí Camila y Wilson nos estaban explicando a qué familia de vegetales afecta, cómo ha sido el proceso, cómo ha sido también
todo el avance científico con respecto al uso de aceites esenciales como alternativa de manejo ecológico para esta plaga. Y quedó una pregunta antes de irnos a esta última pausa, que fue en relación a cómo los agricultores que nos están escuchando, que todavía no conocían de este proyecto, pueden sumarse a este trabajo territorial que prontamente podrían empezar a realizar. No sé si quiere responder Wilson. Lo voy a decir yo. Bueno, yo creo que siempre está abierta el contacto con los productores a través de, bueno, el proyecto lo está liderando el Centro Ceres, pero pueden contactarse, digamos, a través de la página del Centro Ceres con Marta Albornoz, ¿ya? Ubicarla ahí en la página y plantearle, digamos, su inquietud y también de repente si tienen alguna consulta o algo, también pues, es súper bueno que se conecten no solamente a lo mejor para ver alguna posible vinculación más directa del proyecto, sino que simplemente para estar en contacto con las futuras reuniones que se hagan abiertas. Generalmente se hacen esta vinculación para poder transmitir, transmitir, lo que se ha ido avanzando en estas investigaciones. Vamos a seguir trabajando, si bien se pretende, digamos, ampliar el proyecto y postularlo con otros proyectos, unir a otros proyectos también. Y claro, siempre estamos ahí con los estudiantes trabajando en la escuela, muy en la problemática de los productores, tratando de desarrollar estas herramientas para el manejo de insectos que nos permitan, digamos, poder traer soluciones prácticas a los productores. En este caso, en eso está trabajando el centro con este chinche, que es como nos cayó, digamos, como un polizón ahí no deseado, pero bueno, es parte un poco de lo que está pasando a escala global con el intercambio comercial, las distintas, digamos, mercancías que se transmiten. Antes era mucho más difícil que llegara una plaga, a pesar del trabajo del SAC, digamos, en las fronteras, uno se puede, digamos, evitar que por el nivel de comercio que tiene Chile puedan llegar, digamos, estos insectos o estos visitantes no deseados, que muchos de ellos no se establecen, pero cuando se establecen pueden generar un problema muy grave. Y bueno, aprovechando un poco, porque siempre los que nos dedicamos un poco a esta disciplina, nos gustaría, digamos, transmitirle a la persona común lo importante que es cuando llegan al aeropuerto, por ejemplo, y la revisan la maleta, y siempre, digamos, dicen, bueno, ¿y por qué esto? Y como que es molesto, pero yo creo que tienen que aprender que tras eso hay muchos pequeños productores que se pueden ver afectados por el ingreso de una plaga. Y claro, uno puede decir, oye, pero esto no se tiene que hacer, no, yo voy a pasar esta manzana, lo voy a esconder. Lo voy a esconder, y en realidad estamos haciendo un mal. Claro, no entienden por qué se llena esa hoja, y la verdad es que es un gran trabajo de protección a nuestros productores y a nuestro sector agrícola, en realidad, en el fondo. Entonces nosotros tenemos que también proteger nuestro sector, ser los primeros en defenderlo en ese sentido, y evitar, digamos, de que lleguen insectos molestos, no necesariamente a la agricultura, puede ser también en plaga urbana, moscas nuevas que pueden estar pasando, algunos insectos, digamos, que incluso coccinélidos han pasado también. Entonces, en ese sentido es muy importante como para el trabajo que se hace de contención, digamos, de estas plagas invasivas. Claro, y como bien dice el profesor Wilson, nosotros como Centro Ceres estamos abiertos a la comunidad a recibir todas sus dudas, sus necesidades. Se pueden recoger en la página web que es www.centroceres.cl. Ahí en el apartado de contacto pueden escribirnos y plantearnos, ¿no es cierto?, sus requerimientos, su necesidad también de ser partícipe de estos proyectos. Y también nosotros tenemos un trabajo bien como fuerte con los prodesales.
Para este proyecto nosotros trabajamos con Prodesal de Quillota, Prodesales de La Ligua, ya tenemos también trabajos con Prodesal de Cabildo, de Yayay y también con Olmué. Entonces, si es que tienen, son beneficiarios, ¿no es cierto?, de usuarios de Prodesal, también le pueden hacer llegar estos requerimientos a los Prodesales y ellos contactarnos a nosotros. Nosotros siempre estamos abiertos, ¿no es cierto?, a la comunidad, a todo lo que la comunidad necesite, ¿no es cierto?, de nosotros, siempre estamos dispuestos. Ahí para nosotros también sería muy satisfactorio poder ampliar la red de agricultores que trabaja con nosotros, porque entendemos que son agricultores que tienen un mismo pensamiento en cuanto a la conciencia de lo que están produciendo, a la conciencia también de lo que están entregando como alimento, y como tú bien decías al principio también, la conciencia sobre lo que comen. Finalmente, como decía también Wilson, los mercados están volviéndose cada vez más exigentes y sus consumidores también. Entonces, para todos es un beneficio poder comprar y poder generar alimentos que sea inocuo para la salud, alimentos que puedan aportarnos sus nutrientes, pero nada más que cosas como los nutrientes y no pesticidas, no estas cargas altas de algunos productos. Me falta todavía. Muchas gracias, Wilson. Camila, aquí me quedo con este llamado a los agricultores a poder unirse a esta iniciativa, y también por parte de Wilson a también nosotros como consumidores ser más responsables ya cuando viajamos, cuando consumimos, también lavar nuestros productos, me imagino cuando los recibimos también es importante. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre, justo se pasa volando el tiempo, siempre decimos vamos a hacerla más cortita, pero se extiende toda la hora porque el tema de conversación se va haciendo cada vez más interesante, y esperamos que para todos los que nos escucharon haya sido así también. Wilson, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en este programa, ya el 31 de nuestra sexta temporada. Llegó la hora de despedirnos, así que muchísimas gracias y un gran saludo a todos. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Un gusto. Chao, que estén bien.